Hoy estamos en otra edición de Somos Sustentables y vamos a hablar de contaminación. ¿Qué es? ¿Cuáles son las causantes, los factores y qué daños nos produce a nosotros, a las personas? Muy bien. En primer lugar vamos a pensar siempre desde el concepto, que es contaminar, ¿no? Contaminar proviene del latín contaminare, que significa ensuciar. Siempre desde el principio se vinculó justamente la contaminación con la suciedad, con la sanidad también. Pero técnicamente hablando es cuando se introduce una sustancia, por ejemplo química, como puede ser el petróleo o cualquier otra sustancia como un agroquímico, en un entorno, en el medio. Y eso que produce un impacto negativo en el medio ambiente. Como lo que ocurrió hace poco con el cromo, ¿no? En Río Luján. Exactamente, o también, por ejemplo, lo que pasó en el Golfo de Pérsico con el petróleo. O sea, es una sustancia que puede ser, o sea, natural o artificial. Bien. ¿Qué pasa? ¿La contaminación existe siempre? ¿Existió siempre? Sí, existió siempre, porque hay factores naturales y factores artificiales producidos por el hombre. Entre los naturales, por ejemplo, puede ser una erupción volcánica o pueden ser los incendios forestales, ¿no? O sea, son justamente que se derivan después partículas y que esas partículas traen contaminación y después producen, por ejemplo, en las plantas y en los animales que no puedan seguir desarrollándose. Pero existen las artificiales que, como ya venimos hablando, están aceleradas por justamente nosotros, por los seres humanos, la intervención del hombre. Y luego de la revolución industrial cada vez está de manera más acelerada. Pero, por ejemplo, ¿qué tipos, según el tipo de contaminación que existe o según la fuente, es justamente el origen del contaminante? Por ejemplo, si hablamos contaminación del agua, puede ser justamente, bueno, la contaminación del agua, puede ser la contaminación del aire, la atmosférica, dependiendo si justamente el impacto es en el agua, en el suelo o en el aire. La atmosférica, que es una de las principales, es justamente, vamos a decirle a las personas que es la contaminación del aire, está vinculada a la cantidad de dióxidos de carbono que se generan, estos gases que decimos que se vienen generando, ¿no? Recordemos que en la atmósfera hay gases que mantienen un equilibrio y ese equilibrio justamente... Ese equilibrio que existe natural mantiene la temperatura de la Tierra, pero cuando hay una sustancia mayor, ese equilibrio cambia. Se modifica. Se modifica. ¿Y de dónde crees que provienen esas contaminaciones principales? ¿De las industrias, por ejemplo? Sí, de las industrias proviene y es un 10% aproximado que contaminan, pero lo que más contamina es el medio de transporte. Entonces, el medio de transporte, porque justamente la combustión de fósiles, eso es lo que produce justamente un gran nivel de contaminación. Hay que volver a la bici. Hay que volver a la bici, hacemos ejercicio y de paso, bueno, y no contaminamos. Esa es la contaminación atmosférica, por un lado. Pero después está la contaminación del agua, la contaminación hídrica, que nosotros podemos ver en las costas justamente que hay grandes cantidades de residuos. Estos residuos pueden provenir de residuos industriales o de nuestras casas. No sé si sabes o si saben los televidentes, pero sí en Asia hay una isla que se generó de plástico. Justamente todo el plástico que se tiran, que tiramos las personas, las fuentes marinas, las corrientes marinas, lo que generaron fue una isla de plásticos. Y esto lo que produce es que gran cantidad de animales, o sea, terminan muriéndose o existen diferentes enfermedades porque ingieren este plástico, ¿no? Entonces, acá justamente uno de los puntos fundamentales es que los residuos sólidos urbanos, en la medida que nosotros podemos participar, los individuos, los tiremos siempre de manera adecuada, por ejemplo, en bolsas, en alto, que los tiremos en el horario que piden justamente los municipios para que no haya contaminación. Y después está la contaminación visual. Si nos vemos en las imágenes del fondo, hay mucha justamente contaminación de publicidades. Bueno, ahora está justo la parte de agua, pero recién estamos viendo diferentes carteles. Sobre todo en épocas de campaña, ¿no? Exactamente, recién veíamos en épocas de campaña. Eso justamente es un deterioro en la parte física del entorno. Y generalmente puede producir también, no enfermedades, pero sí diferentes causas, como pueden ser hasta choques, ¿no? Vinculados a la parte de contaminación visual. También hay contaminación sonora, pero básicamente este tipo de contaminación, la mayor, está en las zonas urbanas. Y lo que afecta es a la salud de las personas. Naciones Unidas plantea que la contaminación produce entre 1 de cada 3 enfermedades son producidas por la contaminación. Y nosotros desde CICODI, que trabajamos en barrios carenciados, vemos en los centros de atención primaria que vienen con diferentes problemas vinculados a contaminación. Por ejemplo, en barrios que se hace la quema de basura, ¿qué es lo que se produce? Hay quemaduras, por supuesto, y hay enfermedades respiratorias, enfermedades justamente una reducción pulmonar y que traen muchos casos, principalmente en los niños, o sea, bronquitis o enfermedades vinculadas a este punto. Después, por otro lado, las alergias, ¿no? O sea, no sé si realmente, pero si realmente ustedes, si lo pueden ver los televidentes, pero cuando uno está cerca a veces de las industrias, empiezan a salir sarpullidos. Y estos sarpullidos están vinculados
vinculados a la contaminación. Por eso es importante también que en nuestras casas tengamos una higiene adecuada para que también, o sea, no siga existiendo esa contaminación a nivel doméstico. Claro, eso es lo que conlleva también es el tema de la educación, ¿no? Para poder detectar estos síntomas y ver con qué está relacionado, ¿no? Sí, la contaminación no es algo que nosotros podemos ver de manera, o sea, fácil de visualizar. Sí, a veces cuando uno va a los centros de salud, como decís vos, o a través de la educación, pero no es algo que nosotros vemos constantemente, sí quizás visualmente cuando vemos residuos, pero sí nos pasa, y seguramente muchos van a aceptar esto, es que cuando vamos a zonas rurales decimos, uy, se está respirando aire puro, ¿no? Un aire distinto. Se nota mucho. Y ahí se nota, esa es una forma de que podemos justamente ver de que la contaminación existe. Pero ¿qué podemos hacer nosotros desde las casas? En primer lugar, utilizar, por ejemplo, elementos biodegradables, ¿no? Si nosotros utilizamos en las aguas, por ejemplo, detergentes, tratar de que sean biodegradables para que no contaminen el agua. Recordemos que el agua que justamente está contaminada no es agua segura, no puede ser utilizada para los alimentos ni para, la higiene. Después, por otro lado, bueno, el tema de residuos, tener en cuenta de colaborar en la gestión de residuos sólidos urbanos que tiene cada municipio, ponerlos en alto, como dijimos anteriormente. Tratar de que si vemos justamente que hay puntos de acopio de residuos, denunciarlos en nuestros municipios para que esos puntos los puedan limpiar, o mismo nosotros con los ciudadanos y con los vecinos hacer algún tipo de acción de limpieza. Y principalmente si también vemos que hay zonas o industrias o empresas que están contaminando, por supuesto también acercarnos a los municipios para que vean si ese producto que están justamente vertiendo, por ejemplo, en las aguas, es contaminante o no. Sí, es muy importante la colaboración también. Hay muchos grupos que se juntan también y van a hacer a veces acciones al río, no para juntar todos los desechos que allí también se juntan en las orillas. Exacto, en la reserva, por ejemplo, de San Isidro se juntan una vez al mes. En Vicente López está justamente Acción por la Limpieza, que es una organización que también se junta y hace acciones de limpieza. Y después nosotros desde CICODI, con Barrio Limpio Vida Sana, que es el proyecto de educación ambiental y de salud ambiental, trabajamos en lo que es el municipio de Vicente López, haciendo tachos de basura y colaborando justamente en la prevención de estas enfermedades vinculadas a la contaminación. Bueno, toda esta información, entonces también la pueden encontrar en el sitio web de CICODI y en el Facebook. En el Facebook, www.cicodi.org o Facebook/Centro CICODI. Ahí justamente hoy vamos a compartir una infografía sobre qué es la contaminación y cómo puede afectar en la salud de nuestras personas.